La historia está plagada de desapariciones escalofriantes que nunca se han logrado explicar. La mayoría gira alrededor de aviones que no llegaron a su destino, barcos que se hundieron misteriosamente en el océano, o automóviles que desaparecieron sin dejar rastro. Sin embargo, lo que estás a punto de conocer no puede compararse con nada de esto. El siguiente es un caso insólito que ha enmudecido incluso a los escépticos, y aunque te esfuerces por imaginar de qué se trata, nunca adivinarás lo que le pasó a este tren. Estás a punto de sumergirte en el terreno de lo imposible, pues nuestro caso comienza el 14 de junio de 1911 y nos lleva a uno de los acontecimientos más tenebrosos de la historia ferroviaria. Aquella mañana de junio no era un día cualquiera. Esa era la fecha que escogió la empresa italiana Zanetti para realizar el viaje inaugural de su nuevo tren de alta gama. La imponente máquina se encontraba en el andén, lista para transformar para siempre la forma de viajar en este vehículo. Su tripulación estaba compuesta por las familias acaudaladas de la región. Cerca de 100 personas, 6 técnicos y una decena de ayudantes serían los primeros pasajeros y todos estaban convencidos de que ese día quedaría en la historia del país. Desgraciadamente, ese objetivo se cumplió, pero no de la forma en que ellos pensaban. El tren de los Zanetti tenía previsto atravesar el túnel más largo jamás construido en Europa hasta esa fecha. Hablamos de una poderosa red de rieles que partía desde Roma, y a mitad de camino se adentraba por un profundo túnel en la montaña Lombardía. Así las cosas, el itinerario había sido establecido y miles de personas despidieron en el andén a sus afortunados pasajeros. El viaje no tuvo ningún contratiempo. Los lujosos vagones ofrecían una comodidad absoluta a sus huéspedes y estos podían ver los hermosos paisajes de los alrededores. La pintoresca vida campestre italiana ofrecía una vista inigualable. El día soleado no podía brindarles un mayor regalo para hacerlos sentir completamente vivos y felices. Sin embargo, ahora comenzarán a torcerse un poco las cosas. Aparentemente, cuando el tren se acercaba al túnel de la montaña Lombardía, algo inusual fue registrado por cerca de 500 personas que se habían congregado a ambos lados de la montaña para ver pasar el tren. Los que se encontraban en la entrada de la montaña vieron ingresar al tren en el oscuro túnel, pero los curiosos que esperaban al otro lado nunca lo vieron salir. Esperaron cerca de 1 hora y al no ver ningún cambio, un grupo de personas se adentraron al túnel para tratar de esclarecer lo sucedido. Pero para sorpresa de todos, no encontraron nada en los 800 metros de rieles que se adentraban en la montaña. El túnel estaba completamente vacío. Ni siquiera había rastros de que un tren hubiese estado allí desde hacía varios días. Aquello no tenía sentido. Cerca de 300 personas, entre las que se encontraban varios periodistas internacionales, dieron testimonio de lo sucedido. El tren no había salido de la montaña, simplemente desapareció ante la atenta mirada de cientos de testigos. Aún así, las autoridades dieron aviso a las diferentes centrales de cada una de las paradas que debía realizar el tren en las siguientes horas. Si alguna veía acercarse a la locomotora, debía dar el aviso, pero no hubo ni una sola alerta. El lujoso tren, junto a sus más de 100 pasajeros, jamás llegó a su destino final. Durante 2 días enteros, cientos de voluntarios se movilizaron por todo el trayecto que debía seguir el tren. Su objetivo era tratar de encontrar alguna pista que permitiera aclarar lo sucedido o dar con algún indicio que revelara las señales de un accidente. La búsqueda resultó un fracaso. Pero el último día, un joven voluntario encontró a 2 pasajeros malheridos ocultos entre la maleza. Se encontraban inconscientes, con heridas leves, pero milagrosamente con vida. Rápidamente fueron trasladados hasta el hospital y luego de unas horas, por fin dieron testimonio del escalofriante acontecimiento. Según la historia de estos hombres, justo en el momento en que el tren ingresó en la montaña, una misteriosa niebla gris se tragó al tren. Los pasajeros no podían siquiera verse entre ellos. El mundo se desvaneció por un instante. Todos gritaban angustiados mientras un fuerte zumbido hacía temblar los tornillos del tren. Temiendo un posible colapso, estos hombres saltaron por la ventana, pero en lugar de aterrizar sobre la tierra, despertaron en el hospital. Estos sujetos no pudieron recordar nada más de lo sucedido. No tenían ninguna idea clara de lo que había pasado ni el destino que corrió al resto de los tripulantes, pero desdichadamente, fueron los únicos 2 supervivientes del misterioso caso del tren de Zanetti. Por supuesto, la historia no termina aquí. Por más sorprendente que pueda parecerte,
En el afán de encontrar algunas respuestas de lo que hay detrás de este misterio, numerosos investigadores lograron dar con algunos hechos en la historia antigua que podrían resultarte bastante reveladores. El primero de ellos lo encontramos en un papiro milenario escrito por un monje de Módena en el año 400 a.C. En él se describía un extraño tubo de metal que había sido encontrado en una montaña. De este artefacto se bajaban personas extrañas, seres con rasgos inusuales en la zona, pero que encajaban con las características europeas. Además, fueron descritos con vestimentas inusuales y coloridas, tejidos únicos y prendas que jamás habían sido vistas en ninguna civilización de este continente. Curioso, ¿no te parece? Otro relato similar nos lleva hasta México en el año 1845. En ese momento, un psiquiatra logró registrar un caso excepcional. Aparentemente, un grupo de 104 italianos vestidos con ropas bastante inusuales llegaron al hospital. Todos presentaban una profunda histeria y decían que un tren los había traído desde la mismísima Roma. El informe es real y se mantiene en los archivos del hospital. Los investigadores pudieron acceder a ellos y algunos pocos nombres y apellidos que quedaron en el papel coincidían con el de las personas que varias décadas después desaparecerían en el túnel de la montaña de Lombardía. Existen al menos 4 registros de este estilo desplegados en diferentes puntos del planeta y en momentos históricos totalmente diferentes. Todos incluyen un misterioso túnel del que bajan personas de origen italiano completamente confundidas y con atuendos que no son acordes a la época. ¿Son estas pruebas lo suficientemente sólidas para determinar que este tren se vio inmerso en un viaje del tiempo? ¿Hay alguna razón para creer que los pasajeros de este tren de alguna manera regresaron al pasado, sin saber cómo volver? Y lo más importante de todo, si esta no es la explicación real detrás de este incidente, ¿qué le sucedió a la tripulación del tren Zanetti? Durante décadas, este ha sido uno de los mayores misterios del planeta, pero debido a la falta de información y a las pocas hipótesis posibles que hay sobre la mesa, el caso ha quedado en el olvido. La mayoría de las personas asumen que esta no es más que una leyenda urbana, sobre todo porque no se conserva casi documentación de la época ni de los acontecimientos. Además, las familias jamás hicieron público lo sucedido, y en líneas generales se convirtió en un caso ignorado por el mundo. Sin embargo, el misterio sobrevive. La historia de este inquietante tren sigue viva y, lo más interesante, es que no es el primer caso que se registra en nuestro planeta de este estilo. La cantidad de eventos de este estilo que han ocurrido en las últimas décadas es enorme. Miles de personas han desaparecido sin dejar rastro, sin que haya ninguna explicación de por medio, y si estás dispuesto a conocer sus historias, entonces acompáñanos en los siguientes videos y juzga por ti mismo los acontecimientos.